Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente están con nosotros para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, le hacemos el llamado a nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos. Escudriñamos las escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy, continuamos con la profecía de Ezequiel 38 y 39. En esta ocasión es la tercera parte que se va a titular El cumplimiento. Sumamente interesante. Después de dos partes diferentes que hemos estudiado, algunos de los detalles de la profecía, hoy pienso que culminamos precisamente con el cumplimiento de la profecía, que es, al fin y al cabo, lo más importante, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con nuestra plegaria. Querido y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por todas tus inmensas y maravillosas bendiciones. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias por esas bendiciones materiales que tenemos. Pero sobre todo, mi Dios, gracias. Gracias por esta bendición tan grande de haberte conocido, de haberte seguido, mi Dios, haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Señor, acompáñanos como siempre. Te invitamos para que estés con nosotros, que tú tomes las riendas, el control de todo lo que se diga en esta noche aquí. Señor, acompáñanos, dirígenos, abre nuestros sentimientos, abre nuestras mentes para que podamos comprender cuál es tu verdad de la palabra de Dios. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Habíamos dicho previamente que le íbamos a dedicar varias presentaciones o varios estudios bíblicos a esta profecía. La razón por la que le dedicamos varios estudios bíblicos es porque el contenido de la profecía nos hace necesario digerirla con calma. O sea, no es algo que se pueda presentar de una sola vez y poderse entender completamente. Entendemos que de la manera que lo hemos presentado, ustedes deben de tener un conocimiento más pleno, más completo de la profecía de Ezequiel 38 y 39. Sabíamos que para comprender bien esta profecía, teníamos que cubrir algunos aspectos que verdaderamente no son muy conocidos, especialmente por la mayoría de la cristiandad. En esta presentación pensamos que vamos a terminar el estudio de la profecía con el cumplimiento. Bueno, ustedes saben que cuando una persona o una institución comienza una investigación o un estudio sobre cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que hagan, si toman en esa investigación o en ese estudio una premisa falsa, o equivocada, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va a ser la conclusión o las conclusiones a que se lleve a cabo esa investigación o ese estudio? Evidentemente, si la premisa o las premisas son falsas o equivocadas, definitivamente
las conclusiones tienen que estar equivocadas también. No hay manera, no hay manera. ¿Y por qué va a estar equivocada? Pues sencillamente porque el punto de partida fue incorrecto. Hay un viejo refrán que dice que las cosas que empiezan mal siempre terminan mal. Precisamente las profecías de la palabra de Dios no son la excepción, no son la excepción. Si en la interpretación de las profecías se toman premisas falsas o equivocadas, evidentemente la interpretación que se le va a dar a esa profecía va a ser falsa o equivocada. No hay otra manera. Van a tener que las conclusiones van a ser falsas o equivocadas. Ahora, después de haber dedicado 3 presentaciones, 3 estudios sobre la profecía de Ezequiel 38 y 39, entonces ahora nosotros nos podemos dar cuenta por qué la interpretación generalizada de esta profecía, la que dice, ¿verdad?, la gran mayoría de la cristiandad, de que la nación de Rusia, China y posiblemente otras naciones van a invadir literalmente a la nación de Israel, es totalmente equivocada. ¿Y por qué es equivocada? Porque el punto de partida está equivocado. La premisa está equivocada. Habíamos demostrado en el estudio pasado que la mayor parte de la cristiandad que interpretan esto de la profecía de Ezequiel 38 y 39 dicen que el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo de Dios como nación. Recuerden que estamos hablando como nación. Y como ellos piensan que el pueblo de Dios sigue siendo el Israel de hoy como nación, pues lógicamente cuando aplican la profecía a la nación de Israel, cuando la Biblia se refiere al pueblo de Israel, pues lo aplican a la nación literal de Israel. Y lógicamente tiene que estar equivocada. Demostramos en el estudio pasado de que el pueblo de Dios, nuestro Señor Jesús, escogió su pueblo. Y ese pueblo, la condición es creer. Juan 3:16. Creer en el Hijo de Dios. Creer en nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel, como nación, ha creído en el Señor Jesucristo como en el Mesías prometido. ¿Verdad que al día de hoy todavía no lo ha reconocido? Pues lógicamente esa nación, como nación, no puede ser el pueblo escogido de Dios. El otro problema, mis amados hermanos, es que, como siempre, un error nos lleva a otro error. Una mentira nos lleva a otra mentira. Por eso dicen que la persona que miente tiene que tener buena memoria, porque se tiene que recordar de lo primero que dijo, ¿verdad? Porque una vez miente, tiene que seguir mintiendo. Una vez caes en un error, si no lo quieres reconocer, tienes que seguir errando, cayendo en diferentes errores. Y esto es lo que pasa precisamente con las profecías de la Biblia. Con las profecías de la Biblia. Ahora mismo, al tomar
las premisas equivocadas, pues las conclusiones van a ser equivocadas. Ahora mismo, ustedes se tienen que haber dado cuenta la diferencia en la interpretación de lo que es el milenio. ¿Recuerdan? Estos son los 1000 años. La interpretación que hemos estudiado aquí, hermanos, por la Biblia, texto por texto. Le hemos presentado ordenadamente, texto por texto, la interpretación de lo que es el milenio. Y ustedes pueden ver la diferencia entre otras interpretaciones. ¿Por qué? Porque un error lleva a otro error. La interpretación del milenio no puede ser de ellos, no puede ser la misma nuestra, porque las premisas no son las mismas, son diferentes. Entonces, para poder cuadrar, ¿verdad?, los textos de la Biblia de aquí y de allá con algunas otras cosas, ¿qué tienen que hacer? Pues seguir inventando, al punto, mis amados hermanos, llegan al punto de que el regreso del Señor, que está tan claramente demostrado en la Biblia, el Señor Jesús habló de un regreso, un solo regreso, uno, y ese regreso es en gloria, y viene ya mismo en gloria con todos sus santos ángeles, sentado en el trono. Pues ¿saben lo que han tenido que hacer? Dividir el regreso del Señor en 2 etapas. Ahora, para poder cuadrar la interpretación del milenio, tienen que dividir el regreso del Señor en 2 etapas, porque si no, no hay manera de que cuadre la interpretación del milenio que ellos le dan. Ahora tenemos, según ellos, que en la primera etapa el Señor viene en espíritu. En espíritu. Y aquí en que introduce el famoso rapto secreto de la iglesia. En esa primera etapa. Y ya entonces, en otra segunda etapa, dentro de varios años más, entonces es que el Señor viene en gloria. ¿Ven ustedes? Eso ya lo hemos discutido aquí. Ustedes, espero que hayan comprendido la verdadera interpretación de la palabra de nuestro Dios. Ustedes han visto cómo en nuestros estudios la misma palabra de Dios es la que se interpreta, texto por texto. Aquí no forzamos absolutamente nada, ni inventamos absolutamente nada. Volviendo a la profecía de Ezequiel 38 y 39, hemos visto múltiples videos acerca de la interpretación de esta profecía. En ninguno de ellos hablan de un detalle que la profecía habla y lo especifica. Sin embargo, no lo sacan a relucir, no sé por qué. Y es este detalle. Este personaje, Gog, ¿verdad?, que habíamos dicho en la misma profecía que lo menciona, que es el príncipe soberano, el líder, el dirigente de ese ejército, que viene a atacar al pueblo de Israel. Este personaje, este dirigente de ese ejército, nos dice la profecía que no viene, hermanos, no viene a atacar al pueblo de Dios por su propia voluntad. No lo viene a atacar por su propia voluntad, sino que es el mismo Dios, el que hace que ese personaje reúna a ese enorme ejército y venga a atacar a su pueblo. Y a lo mejor ustedes están diciendo, yo no sé, el hermano Pedro como que
está medio equivocado ahí. Vamos a leerlo, como siempre. Mire lo que dice Ezequiel 38:16, la primera parte. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Ahora miren lo que dice. Yo haré. ¿Quién? Dios. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra. ¿Están viendo? Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra. Vamos a otro texto. Ezequiel 39:2. Mire cómo dice. Te haré volver y te arrastraré. Hermanos, estamos leyendo bien. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. ¿Van viendo? La palabra lo dice claro. Oigan, la palabra me dice que Dios no solamente va a hacer que ese personaje venga a atacar a Israel, sino que me está diciendo que el mismo Dios va a arrastrar a ese personaje para que ataque a su propio pueblo. Es decir, que es el mismo Dios el que va a inducir a este personaje, a Gog, para que ataque a su pueblo. O sea, que Dios quiere en la profecía, y estamos hablando de la profecía, Dios quiere que Gog venga con ese enorme ejército a atacar a su pueblo. Y uno dice, pero yo no sé, esto como que no se entiende. Esto como que es medio incomprensible. ¿Cómo es que Dios hace y prácticamente obliga, arrastra a ese príncipe soberano, a ese dirigente, para que venga a atacar a su pueblo? A menos que no sea que nuestro Dios quiera aniquilar a su pueblo. ¿Verdad? Puede ser eso. Cuando buscamos una razón, la misma Biblia da la razón. Miren cómo dice. El mismo texto, Ezequiel 38:16, la segunda parte, dice: yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra ¿para qué? Para que las naciones me conozcan, y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Es decir, que nuestro Dios tiene un propósito por el cual Él está induciendo a Gog a unir ese ejército para que ataque a su pueblo. Nuestro Dios tiene un propósito, por eso es que Él lo hace. ¿Cuál es ese propósito? La palabra lo acaba de decir. La palabra de Dios, la Biblia. Para que por medio de ese ejército y de Gog, ¿verdad? Por medio de ese ejército, nuestro Dios quiere manifestar su santidad. Gloria sea su nombre. Va a utilizar a ese ejército como un medio para Él manifestar su santidad. Para Él darse a conocer ante todas las naciones. Miren lo que dice.
Ezequiel 38:23. De esta manera, ¿de cuál manera? Haciendo que Gog venga y ataque a su pueblo. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que, como dijimos anteriormente, nuestro Dios tiene un propósito por el cual está induciendo a que Gog, con ese enorme ejército, venga y ataque a su pueblo. Ese propósito, mis amados hermanos y amigos, no es que su pueblo salga a la batalla a pelear. No es que su pueblo salga a la batalla a pelear. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es que Dios mismo, personalmente, se va a encargar de proteger a su pueblo y librarlos de esa extraordinaria amenaza. Dios se quiere encargar personalmente de esa gran amenaza. Y no quiere, mis amados hermanos, no quiere que su pueblo ni siquiera levante un dedo para defenderse, porque nuestro Dios los va a defender. Gloria sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros vemos esto en la profecía de Ezequiel, rápidamente nos da como un déjà vu, ¿verdad? O sea, algo que ya nosotros hemos leído, donde nuestro Dios había actuado de una manera similar. Dios había también hecho algo en otra historia que nos relata la Biblia, historia muy real, por supuesto, donde Dios también actuó de una manera similar. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Dios liberó a su pueblo de Egipto? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Similar a esto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? La palabra me dice que después de él haber escogido a Moisés para que fuera el caudillo de su pueblo, la persona elegida para liberar a su pueblo, luego de que Dios escogió a Moisés y a su hermano Aarón para que llevara el mensaje a Faraón, Dios se encargó de endurecer el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Y uno dice, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Vamos a verlo. Éxodo 4:21. Mire cómo dice. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y después le sigue diciendo, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Ustedes se imaginan a Moisés hablando con Dios, cuando Dios le está diciendo estas palabras. Yo me imagino que Moisés en algún momento tuvo que decirle, perdóname, ¿cómo es que tú dices? Perdóname, es que no escuché bien. ¿Cómo fue que tú dijiste? No, que yo quiero que tú vayas, le des el mensaje a Faraón de que deje ir a mi pueblo. Y tú vas a hacer muchas cosas grandes, muchas maravillas, para que vean que esto es en serio.
pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo. Moisés se rasca la cabeza y dice, perdóname, Señor, pero en verdad no estoy entendiendo bien qué es lo que tú me quieres decir. No entiendes. Me parece, tú sabes que yo soy así medio tartamudo, ¿sabes? Yo tengo medio problema así para hablar. Porque Moisés era tartamudo, todos lo sabemos. Pero parece que adicional a la tartamudez, como que me están fallando los oídos porque no estoy entendiendo bien. Que tú me vas a mandar a mí con un mensaje a Faraón. Que me vas a hacer grandes maravillas. A través de ti, lógicamente. Y después que yo haga todo eso, tú vas a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo. Entonces, explícame, ¿cuál es el motivo de yo ir? Mejor entonces no voy. Eso era lo normal. Eso era una reacción. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Verdad? Pero no. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Y Dios todo lo sabe. Él sabe el fin desde el principio, aunque sea incomprensible para la mente humana. Afortunadamente, Moisés entendió eso. Y dijo, pues no hay problema, yo voy. Miren cómo dice Éxodo 7, 2 y 3. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Van viendo, Aarón era el intérprete de Moisés, porque él tenía problemas para hablar. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y nuevamente dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ya no es en una ocasión, ya es en 2 ocasiones que le está diciendo lo mismo. Y le está diciendo que él va a endurecer el corazón de Faraón. Con la diferencia de que aquí ya le está diciendo una razón por la que él va a endurecer el corazón de Faraón. Y le dice, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es decir, que el objetivo de Dios era también darse a conocer a través de las maravillas que él iba a hacer. Y todos sabemos que Egipto sufrió las 10 plagas. Todos lo sabemos. Muchas maravillas hizo nuestro Dios. Mira lo que dice Éxodo 10, 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo. O sea, que no era solamente el corazón de Faraón, era el corazón también de todos los que tenían un puesto político en su reino, a todos sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Es decir, que claramente, mis amados hermanos, el Señor ya había actuado previamente de la misma forma que está actuando en la profecía. En Egipto, Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, y ahora nos especifica también que endureció el corazón de todos los siervos, de todos los que tenían poder, para que no dejaran ir al pueblo de Israel. Dios era el que estaba actuando, porque Él tenía un propósito. Él quería manifestar su santidad. Él quería darse a conocer entre todas las naciones del mundo. Él quería que todo mundo supiera
que el Dios a quien su pueblo Israel le servía era el verdadero Dios. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Y ahora vemos entonces que la profecía hace lo mismo. Él es el que induce a Gog para que reúna ese ejército y ataque a su pueblo, porque él también tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Manifestar su santidad. Demostrar que Él es el Dios sobre todos los dioses paganos. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Gloria sea su nombre. Ese era el propósito de nuestro Dios. Bueno, así que nuestro Dios quería manifestar su santidad, quería manifestar su grandeza. Entonces, preguntamos, ¿de qué manera Dios iba a liberar a su pueblo? En la profecía, ¿De qué manera era que Dios iba a obrar de una manera portentosa para entonces liberar a su pueblo? ¿Lo quieren saber? Vamos allá. Dice ahí en Ezequiel 38, 22. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios para siempre. Esa es la forma portentosa en que Dios va a liberar a su pueblo en la profecía. Recuerde, estamos hablando de la profecía. En la profecía. En la profecía, Él especifica la forma en que Él va a librar a su pueblo. ¿De qué forma? Haciendo llover fuego y azufre. Y nos dice que ese fuego y azufre los va a consumir a todos. A todos, incluyendo al personaje Gog. Así es que esa es la forma en que Dios va a defender, a luchar por su pueblo. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, en general, esa es la profecía de Ezequiel 38 y 39. Eso es básicamente la profecía de Ezequiel 38 y 39. Ya hemos visto la profecía, ya hemos recolectado los datos, ¿verdad? Habíamos dicho los datos o hechos que nos da la misma profecía. Ahora, ¿qué nos falta? Pues aplicarlo. Aplicar esos datos y esos hechos al cumplimiento de la profecía para ver si realmente esa profecía es lo que la mayor parte de la cristiandad dice o es otra cosa, ¿verdad? Habiendo entonces conocido la profecía, habiendo conocido, pues ya lo tenemos sacado aquí, los hechos o los datos, vamos ahora al cumplimiento de la profecía. ¿Dónde es que se lleva a cabo el cumplimiento de la profecía? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? ¿En qué textos es que se cumple la profecía de Ezequiel 38 y 39? Y que sea la misma Biblia la que nos diga, no que fulano, el doctor fulano, el teólogo fulano nos diga porque él cree, porque como él sabe mucho y él lee la mente de Dios, él cree que la profecía se va a cumplir de esa manera. No, aquí no estamos inventando, aquí estamos probando por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Certera, clara y fijamente. No hay duda con relación a eso.
Vamos allá. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9. Vamos a leerlo todo, como siempre hacemos, y luego vamos a ir explicándolo. Cuando se cumplan los 1000 años, los famosos 1000 años, el milenio. Cuando se cumpla el milenio, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué va a hacer? Después del milenio, hermano, estamos hablando después del milenio. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Versículo 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. ¿Qué campamento es ese? La ciudad que Él ama, la ciudad santa. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Aquí tenemos, mis amados hermanos, el cumplimiento en donde es que la profecía de Ezequiel 38 y 39, la famosa profecía de Gog y Magog, viene a tener su cumplimiento. Fíjense que viene a tener su cumplimiento en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y previamente, en estudios anteriores, habíamos demostrado, si ustedes recordarán, con varias Biblias, varias diferentes versiones de la Biblia, el capítulo 20 de Apocalipsis, de lo único que habla el capítulo 20 es precisamente del milenio. Del milenio. No habla de más nada, y lo demostramos aquí por la Biblia, ustedes lo vieron. Del milenio. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Encima de que lo único que habla es del milenio, aquí el apóstol Juan hace referencia a Gog y Magog. Y yo les pregunto, ¿cuántas profecías conocen ustedes donde se haga referencia a Gog y Magog? Hay muchas profecías en la Biblia. Se encuentran muchas profecías que hablan de Gog y Magog. ¿Verdad que no? ¿Cuántas profecías hay? Una sola. En toda la Biblia hay una sola profecía donde se hace referencia a Gog y Magog. ¿Cuál es esa profecía? La profecía de Ezequiel 38 y 39. Por lo tanto, ¿qué es lo que el apóstol Juan nos quiere decir al hacer referencia a Gog y Magog? Nos está diciendo, miren, lo que yo estoy describiendo aquí en estos textos, lo que yo estoy describiendo aquí es nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39. Y para que no se confundan, y empiecen a inventar cuestiones y hacer historias de terror, les estoy diciendo que es la profecía de Gog y Magog, para que vayan directamente allí, para que la estudien y luego vengan aquí y comparen, para que ustedes se den cuenta que este es el cumplimiento de esa profecía. Eso es lo que el apóstol Juan nos quiere decir cuando hace referencia a Gog y Magog. ¿Ven ustedes? El cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39 encuentra su cumplimiento en el capítulo 20, los versículos del 7 al 9. ¿Ok? Queremos, mis amados hermanos, me queda un pedacito así. Queremos, mis amados hermanos, que esto es bien importante que quede en nuestras mentes. Es bien importante. El cumplimiento
de la profecía de Ezequiel 38 y 39 no se cumple antes. Esto es no, ¿verdad? No se cumple antes, no se cumple durante el milenio. No es ni antes ni durante. La profecía se cumple sí después del milenio, cuando se cumplen los 1000 años. Esto es bien importante que lo tengamos en la mente, ¿ok? Vamos a decir rápidamente los 3 eventos anteriores a este. El apóstol Juan nos está diciendo, oigan, este evento que va a ocurrir es un evento real. Esto no es invento. Esto no es una historia de ficción. No. Esto es real. No, el apóstol Juan nos lo está diciendo. Esto es real. Esto no es ningún invento. Esto va a ser otro de los eventos que van a ocurrir después del milenio. Pero antes de este evento ya habíamos discutido 3 eventos anteriores. Ustedes tienen que recordarse de él. ¿Cuál fue el primer evento que ocurrió? La santa ciudad bajó del cielo a la tierra con todos los redimidos de todas las épocas, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea. Hombre, gloria, gloria. Ha bajado a la tierra, está aquí en la tierra. Ya lo habíamos discutido previamente. ¿Qué otro evento pasó después del milenio? Ocurrió lo que se llama en la Biblia la segunda resurrección. ¿Verdad? ¿Qué resurrección es esa? La resurrección de los impíos. ¿Cuándo ocurrió? Después de los 1000 años. Lo discutimos aquí. Si tienen duda, vean estudios anteriores o sencillamente busquen en la Biblia, en Apocalipsis. La segunda resurrección ocurre después del milenio. Ese fue el segundo evento que ocurrió. ¿Y cuál fue el tercer evento que ocurrió? Pues entonces el enemigo fue desatado. El enemigo y sus ángeles caídos fueron desatados. ¿Por qué? Porque al tener ahora a los impíos vivos nuevamente, y eso va a estar ocurriendo, hermanos, aquí en la tierra. Eso no está ocurriendo en el cielo, ni está ocurriendo en Marte, ni está ocurriendo en Platón. No. Eso está ocurriendo aquí, en la tierra. Al tener los impíos, al resucitar los impíos, ahora el enemigo tiene personas para engañar. Ustedes saben que eso ha sido siempre lo de él, engañar. Y la misma Biblia lo está diciendo. Vamos a leerlo aquí. Miren. Cuando se cumplan los 1000 años, ¿qué va a pasar? Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué va a hacer? Saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Porque eso es lo de él. Engañar. Saldrá a engañar nuevamente. Así que esos son los 3 eventos que van a ocurrir. La ciudad santa baja del cielo con los redimidos, incluyendo a nuestro Señor Jesús. Los impíos son resucitados, la segunda resurrección. Y el enemigo es desatado. O sea, que ahora va a seguir engañando a las naciones. ¿Ok? Habiendo ya sabido cuáles son esos 3 eventos que ya han ocurrido previamente, antes que este, vamos entonces a aplicar los datos que tenemos con el cumplimiento de la profecía. Espero que me vayan siguiendo, ¿verdad? Bueno, primer cumplimiento, con lo que nos dice el apóstol Juan acá, lo que vamos a hacer es comparar los datos que tenemos de la profecía de Ezequiel 38 y 39 con los datos que nos está dando el apóstol Juan en el capítulo 20, los versículos 7 y 9 de Apocalipsis. Gog, en la profecía, dice que es un líder, ¿verdad? O un dirigente
del ejército. ¿De qué ejército? De ese ejército enorme, grandísimo, que iba a reunir para venir a atacar a su pueblo. Gog es el líder. Voy a tener que borrar aquí. Estaba tratando de evitar, pero voy a tener que hacerlo. O sea, que Gog es el líder de ese ejército. En la profecía, Gog es el líder. En el cumplimiento que estamos leyendo, hermanos, yo no me lo estoy inventando. En el cumplimiento dice que el que está liderando la batalla, el que reúne a todos los impíos para la batalla, ¿es quién? El mismo Satanás. El mismo Satanás. Él es el líder. Por lo tanto, el Gog de la profecía está simbolizando, está representando, ¿saben a quién, verdad? A Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. Porque la Biblia misma me está diciendo, miren, este Gog de la profecía es Satanás, está representando a Satanás, no representa, no simboliza a ningún líder, ni presidente de ninguna nación, como nos quieren hacer ver. De que ese Gog, es más, vimos en una de nuestras presentaciones que hasta ya le tienen el nombre, ya lo identificaron por nombre. El presidente de esta nación que ellos dicen que va a atacar literalmente al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y como su presidente es fulano, que está ahora en la presidencia, pues ya invadió a Ucrania, el próximo es Israel, ese es Gog. No. Eso no es la que la profecía me dice. La profecía me dice en su cumplimiento que ese Gog está representando, simbolizando al mismo Satanás. A ningún presidente, a ningún líder de ninguna nación. ¿Ok? El segundo aspecto. Datos que hemos recopilado de la profecía nos dice que ese Gog iba a dirigir un enorme ejército, a reunir un enorme ejército armado, una multitud enorme, en palabras de la profecía, ¿verdad? Aquí en su cumplimiento, o sea, lo que nos quiere decir es que es enorme. Es más, hermanos, ustedes vieron que en la profecía Dios quiere estar tan y tan seguro de que entendamos la magnitud, la cantidad, la enormidad de ese ejército, que nos dice, mire, va a entrar esta nación, esta otra, aquella, y como si fuera poco, va a entrar esta otra y esta otra. O sea que va a ser un ejército gigantesco. Esto va a ser una cosa apoteósica. Es lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Un ejército enorme. En el cumplimiento de su profecía. ¿Cómo dice la Biblia? Su número de ese ejército, el del enemigo, es como la arena del mar. Como las arenas del mar. ¿Puede usted contar los granitos de arena del mar? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Son muchos. Así que aquí se está cumpliendo. Lo que el Señor nos está queriendo decir es que así de enorme es el ejército de Gog en la profecía, así mismo de enorme, grande, espectacular, es el ejército de todos los impíos que han resucitado en la segunda resurrección. Los dos ejércitos son enormes. Tercer dato.
En la profecía nos dice que ese ejército cubre a todo el país como un nubarrón. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ese ejército cubre a todo el país de Israel como un nubarrón. Y ya habíamos hecho la figura de nubarrón. Y decíamos que cuando un nubarrón cubre un país, significa que el país está rodeado por ese nubarrón. Que no hay un lugar en ese país donde no vaya a llover. Porque ¿qué es lo que trae el nubarrón? Lluvia. Así que no va a haber un solo sitio en que no va a llover. ¿Por qué? Porque el nubarrón cubre, rodea completamente ese país. Esa es la figura que nos presenta en la profecía. ¿Cuál es el cumplimiento de esa profecía? Nos dice, versículo 9, que ese ejército del enemigo, o sea, los impíos de Satanás, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán, así como el nubarrón rodea el país, ese ejército también rodeará el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Es decir, que ese enorme ejército del enemigo de Satanás, después del milenio, después de la segunda resurrección, ese enorme ejército que es como las arenas del mar, ¿qué es lo que va a hacer? Van a rodear la santa ciudad, que ya había bajado previamente del cielo a la tierra. Van a rodear por todos lados. Es decir, que si alguien quiere escapar de la ciudad, no va a tener por dónde, porque va a estar rodeada completamente. Exactamente lo mismo que dice la profecía. Oigan, y les hago una pregunta, ¿por qué usted piensa que el enemigo rodea completamente la ciudad santa? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están dentro de la ciudad? Los redimidos de todas las épocas. Los que van a ser salvos. Oigan, usted y yo vamos a estar allí. ¡Gloria sea mi Dios! Usted y yo vamos a estar allí. Y como el enemigo nos odia, porque a nosotros formamos parte del pueblo de Dios, nosotros nos hemos cubierto con la justicia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él nos odia, porque el Señor nos ha perdonado, nos ha liberado del pecado, nos ha salvado. Gloria, sí, su nombre. Y Él siempre está en contra del pueblo de Dios y del mismo Señor Jesucristo. Por eso es que Él rodea la santa ciudad. Otro punto. Ustedes recuerdan que en la profecía, para identificar a ese pueblo, utilizaba varios adjetivos, varias formas de identificar a ese pueblo. ¿Cómo lo identificaba? Decía que era un pueblo indefenso, que era un pueblo pacífico, que era una ciudad sin muros, sin puertas y sin cerrojos. Decía también, o inferimos, que era un pueblo que vivía en paz, armonía y felicidad. Por lo tanto, también demostramos bíblicamente que el pueblo de Israel literal jamás en la vida cualifica con esa descripción. Entonces, ¿qué es lo que cualifica con esa descripción? Pues nada más y nada menos que la santa ciudad y sus moradores. O sea, ustedes y yo que vamos a estar allí. Y todos los redimidos de todas las épocas. En esa ciudad sí que
se aplica literalmente la descripción de la profecía de Ezequiel 38 y 39. Vamos a ser un pueblo indefenso, porque en ese pueblo, nosotros en esa ciudad no vamos a tener ningún ejército. Vamos a ser un pueblo pacífico. Es una ciudad sin muros, sin puertas y sin cerrojo, porque no hace falta. No hay maldad, no hay pecado. O sea, que vivimos en esa ciudad en paz, armonía y felicidad. Así que la descripción completa que nos da la profecía de Ezequiel 38 y 39 la tiene la santa ciudad y todos sus moradores. O sea, ustedes y yo. El otro punto o dato que habíamos recogido de la profecía. La profecía decía que ese pueblo al que se refería la profecía, era un pueblo que iba a ser recogido. ¿Recuerdan ustedes? Recogido de muchas naciones. Recogido de muchas naciones. Y ustedes recordarán que la interpretación generalizada de la profecía es que eso se cumplió el 14 de mayo de 1948. Recordarán ustedes, cuando la nación de Israel fue reconocida nuevamente como nación. La tradición, o sea, la aplicación o la interpretación generalizada es que en ese momento, pues, Dios sacó a los judíos de diferentes naciones y levantó una nación. Esa es la aplicación que ellos le dan. Sin embargo, la aplicación literal, real de la profecía, ya lo habíamos demostrado. Es ese pueblo que hemos sido recogidos de muchas naciones. ¿Por qué? Porque todos los que pertenecemos a ese pueblo somos los que hemos creído y aceptado a nuestro Señor Salvador como nuestro Redentor, como el Mesías prometido. Nosotros sí somos los que hemos sido recogidos de diferentes naciones. Porque ahora la salvación no va a ser por línea sanguínea. Ahora la salvación no va a ser porque yo nací judío. Ahora la salvación va a depender de si usted hizo la decisión de aceptar al Señor como su Salvador personal. ¿Y saben qué? En esa ciudad santa vamos a ver personas de todas las nacionalidades. ¿Y saben por qué? Porque este maravilloso mensaje de salvación ha recorrido el mundo completo. Gloria sea su nombre. Y como ha recorrido el mundo completo, muchos, millones de muchas naciones, de todas las naciones del mundo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Ahí es que se cumple que somos un pueblo recogido. Los que vamos a estar dentro de la ciudad, mi amado hermano y amigo que me escucha, hemos sido recogidos de muchas naciones porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Finalmente, en la profecía, Dios defiende a su pueblo de una manera portentosa, de una manera espectacular. Y en la profecía, acabamos de decir, ¿verdad?, de leerlo ahora mismo, de que la forma y manera en que Dios defiende a su pueblo es precisamente haciendo llover fuego del cielo. Que es el otro punto, ¿verdad? Dios hace llover fuego del cielo. En la profecía, ¿verdad? Fuego y azufre del cielo. Dios hace llover fuego y azufre del cielo. Esa es la forma en que Dios en la profecía defiende a su pueblo.
vamos a ver cómo es que Dios, en el cumplimiento de la profecía, defiende a su pueblo. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, la ciudad, la santa ciudad. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Es decir, que tanto en la profecía como en el cumplimiento literal de la profecía, nuestro Dios hace exactamente lo mismo. Hace llover fuego del cielo para que los consuma a todos. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué más hay que hacer para poder demostrar que el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39 se encuentra en el capítulo 20, los versículos 7 a 9 del libro de Apocalipsis de Juan? Por lo tanto, mis amados hermanos, por lo tanto, si hace llover fuego del cielo, fíjense lo que dice, vamos un momentito, sí, lo tenemos aquí, Malaquías. Este es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías dice: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Eso ya estaba predicho. Eso ya estaba predicho, la forma en que van a morir el enemigo, los ángeles caídos y todos los impíos. Va a llover fuego del cielo y los va a consumir a todos. A todos. Bueno, así que tenemos claro, mis amados hermanos, que la profecía de Ezequiel 38 y 39 tiene su cumplimiento en Apocalipsis 20. Se trata, hermanos, después del milenio. Después que la ciudad santa baja a esta tierra, después que ocurre la segunda resurrección, después que el enemigo es desatado. Por lo tanto, el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39 no tiene nada, absolutamente nada que ver con ninguna nación, China, Rusia, ninguna otra nación, que vayan a invadir al pueblo o a la nación literal de Israel. No tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ok? Por lo tanto, una vez sabiendo eso, ahora podemos continuar con los otros eventos que van a seguir ocurriendo después del milenio. Por eso le hacemos la invitación para que nos acompañen a nuestro próximo estudio. Recuerden que este es nuestro logo, estamos en YouTube, estamos en Facebook, y si compartimos estos estudios bíblicos, vamos posiblemente a llegar mucho más lejos. Estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Ese es el objetivo. Continuaremos con nuestros próximos estudios bíblicos. Así que nos veremos en el próximo estudio, si nuestro Dios así lo permite. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.